Padre, gracias. Aleluya. Padre, gracias. Gracias en esta hora porque podemos llegar a ti. Gracias en esta hora porque podemos buscar tu presencia. Gracias en esta hora porque podemos decir que te amamos. Eres nuestro Rey. Eres nuestro único Elohim verdadero. Eres aquel, oh Padre de la gloria, que nos ha diseñado, que nos ha creado, que es nuestro Padre. Oh Padre bendito, oramos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, creyendo que también nos has asignado un destino, que también has diseñado para nosotros todo un ambiente para realizar aquel destino y que nos has colocado en el tiempo propicio para que tu gloria se manifieste a la tierra a través de nosotros. Oramos delante de tu presencia, deshaciendo toda obra del diablo, toda obra de hechicería, de brujería, de magia macumba, de babalao, sortilegio, queda deshecho en esta hora. Y declaramos solamente tu presencia, tu Lord, tu señorío, tu gloria, papá. Oro delante de tu presencia, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. He sido enviado aquí y ahora para dar órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gobernadores de las tinieblas, cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este mensaje para la gloria y honra de tu nombre. Aleluya, gloria a Yahweh. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Vamos a estar hoy hablando un poco acerca de la perspectiva profética de los ungidos. Perspectiva profética de los ungidos. Y a esto me refiero al hecho cómo los profetas ven a los que ungen, cómo los que son ungidos deberían ver a los profetas que los ungen y que sobre ellos profetizan. Y en este caso vamos a estar enfocados básicamente en dos reyes y en dos ungidos. El ungido número 1 es Saúl y el ungido número 2 es David. Entonces, iniciemos entonces. Busque conmigo Primera de Samuel en el capítulo 9. Primera de Samuel capítulo 9, en el versículo 1. Dice la Biblia que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Versículo 9. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquier del pueblo. Se habían perdido unas asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Versículo 4. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven y volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros.
Versículo 6. Y él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Yahweh que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Hay muchos de ustedes que no quieren ser siervos, que no quieren ser esclavos. Uy, lo que voy a decir es muy fuerte. Pero a veces están teniendo vidas que son menos valiosas para Yahweh que la vida de un esclavo. Este esclavo valioso para Yahweh porque se atrevió a dirigir a su Señor a los pies de un profeta. Si alguien entendió esto. Si el esclavo no está con Saúl, Saúl nunca llega donde Samuel. Solamente se menciona una vez en la Biblia, pero ese era su propósito de vida y lo cumplió. Por tanto, muchas veces nosotros por andar de orgullosos y de soberbios dejamos de ser útiles en las manos de Yahweh, pero este no era ni orgulloso ni soberbio, sino útil en las manos de Yahweh. Sigo hacia mi destino, mi propósito. Tremendo. Versículo 6, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Yahweh que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá y quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestros caminos. Wow. Primera de Samuel capítulo 9, verso 7. Dice la Biblia, respondiendo Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Yahweh. ¿Qué tenemos? Y entonces dijo Saúl, no tengo nada que ofrecer. Y otra vez vuelve y juega el esclavo. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Yahweh para que nos declare nuestro camino. No solamente era útil en las manos de Yahweh, sino que tenía una disposición total a hacer todo lo que Yahweh le encomendara y a caminar por donde Yahweh lo dijera. Tanto que dijo, voy a dar lo que tengo para que no solamente te declare el camino tuyo, sino que me declare también a mí el camino. Wow. Versículo 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Yahweh decía, venid y vamos al vidente, esto es al profeta, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Versículo 10, dijo entonces Saúl a su criado, dice bien, anda y vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Yahweh. Versículo 11. Cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales le dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Verso 12. Y ellas respondiendo le dijeron, sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Versículo 13. Cuando entréis a la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis.
El hombre había sido invitado a una cena con su criado y ni siquiera se había dado cuenta. Versículo 14. Entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Versículo 15. Un día antes que Saúl viniese, y Yahweh había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a estas horas, mañana a estas horas, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Mire lo que dice la Biblia, tremendo lo que está diciendo la palabra. Es que la palabra dice claramente que el profeta Samuel le pidió a Yahweh que le mandara a Saúl. Y entonces, como el profeta Samuel le pidió a Yahweh que le mandara a Saúl, Yahweh le mandó a Saúl. ¿Perdón? ¿No lo dice? Entonces yo leí mal. 9:15, primera de Samuel capítulo 9, verso 15. A un día antes que Saúl viniese, Yahweh había revelado al oído de Samuel diciendo, o sea que fue Yahweh y no fue el mismo Samuel el que pidió que fuera enviado Saúl. Hoy vengo como profeta de Yahweh a decirte claramente, quiero que lo impregnes en tu corazón, quiero que lo impregnes en tu alma. No tienes el derecho a elegir el profeta que sobre ti va a venir para declarar tu futuro y para ungirte, porque ese derecho solamente le pertenece a Yahweh. Ese derecho solamente le pertenece a Yahweh. Y hay muchos de ustedes que quisieran tal vez poder elegir el profeta que va a venir sobre ustedes y la forma que lo va a hacer y aún lo que le va a decir, pero no se puede. No se puede, porque aquel que le ha diseñado a usted es el que escoge quién lo unge, es el que escoge quién le habla. Y sabe, Yahweh puede direccionar de múltiples maneras y formas aquel que ha sido elegido para que llegue al profeta que le hablará. Y en este caso utilizó un siervo que fue capaz de decirle, mira, antes de irnos nosotros para la casa y regresar con las manos vacías, vamos a llegar donde el profeta Samuel, hombre que tiene una palabra que no cae a tierra, sino que todo lo que él dice, todo lo que él profetiza, se cumple. Pero que también fue capaz de tener un recurso disponible para cuando Yahweh dijera que debía usarlo. Y tenía ahí unos ciclos de plata que estaban listos y que sin ningún egoísmo los puso a disposición de su Señor y le dijo, mira, está bien, hemos quedado sin comida, es cierto que estamos sin comida, pero déjame decirte que yo tengo aquí un recurso que puede ser usado para que se abra el cielo para nosotros y nos declare el destino tuyo y el destino mío, el camino tuyo y el camino mío. Así que el que entrelazó, así que el que unió a Saúl y a Samuel fue Yahweh. Y como fue Yahweh el que unió a Saúl y a Samuel, los encadenó, los unió, los ligó, también el único que puede soltarlos es Yahweh, nadie más. Y de ahí en adelante, lo que ustedes ven es, número 1, que Samuel invita a la cena a Saúl. Número 2, que en medio de eso,
él entonces comienza a dar los pasos para ungirlo y profetiza sobre él, y cada palabra profética que soltó sobre él vino sobre su vida para que él entendiera que el que estaba hablando no era realmente Samuel, que aunque él veía que la boca de Samuel se movía y que la voz salía hacia él, quien hablaba no era Samuel, sino que era Yahweh. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Usted sabe, muchas veces he tenido la oportunidad de profetizar sobre gente y antes de profetizar sobre ellos, hablarles de su pasado. Pasado que en ocasiones desconozco completamente, pero que Yahweh revela a mi oído o revela ante mis ojos o revela en mi corazón para que ellos sepan que el que le habla es Yahweh. No es para que el profeta se luzca, no. Es para que ellos entiendan que el que le habla es Yahweh. Y después, cuando la palabra sale como un manantial, cuando la palabra cae en ellos, como cae el chorro del agua de un río, como viene esa palabra con agua para lavar, de esa manera también al lavarlos los va preparando para lo que va a venir. Y cuando ellos entiendan que están viniendo instrucciones, comprendan claramente que quien les ha hablado es Yahweh y no la humanidad del profeta. Recuerdo muchas cosas. Mi mente profética recuerda gente que ha venido aquí específicamente y que vienen con la idea de probar si es verdad lo que han dicho. Pero antes que abran su boca, Yahweh me ha revelado a qué vienen y entonces comienza a hablar a su vida para que vean, sepan, entiendan y comprendan que el Santo de Israel es el que hable mi boca. Aún he recordado a gente que ha venido simplemente a ver un profeta y así ha usado Yahweh mi boca. Viniste a ver un profeta, a uno que se vista de esta manera o de esta forma, o qué fue lo que viniste a ver. Para que sepas que Yahweh habla por mi boca, aquí está. Hay otros aún que han venido de tierras lejanas, sin contar su pasado, pero que Yahweh por medio de la palabra 1 o 2 días antes ha declarado su pasado ante mis ojos y aún los ha colocado en tableros proféticos. Es decir, se han hecho inscripciones para que vean que todo estaba escrito antes que ellos llegaran. En fin, Yahweh lo hace de múltiples maneras y múltiples formas. Y cada uno de ustedes que está bajo este manto profético ha entendido cuántas veces Yahweh ha hablado a su vida acerca de las cosas que han sucedido en su vida en el secreto o que yo no tenía por qué saber, pero que Yahweh la revela para que sepa usted que Yahweh habla por mi boca y que cuando venga la palabra usted sea obediente a él. Nada diferente se hizo con él. Y se le dijo cada cosa que iba a pasar día a día después que se encontró con Samuel, que iba a pasar con Saúl. Eso le fue declarado, ¿verdad? A Saúl se le declaró cada cosa que iba a pasar en su vida después de aquel encuentro con Samuel. Y el objetivo, ¿cuál era? Que Saúl supiera que Yahweh hablaba por la boca de Samuel. Luego de eso vinieron las instrucciones. La instrucción de esperar, ¿verdad? 7 días. La instrucción de destruir a los de Amalek. Y cuando ya Saúl comenzó a desobedecer aquellas instrucciones, también debía tener claro que no estaba desobedeciendo a Samuel, sino que estaba desobedeciendo a Yahweh, pues Yahweh hablaba por la boca de Samuel. Perspectiva diferente que está haciendo, pastor, me lee el mismo texto 20 veces y 20 veces que me lo lee, me da una perspectiva diferente acerca de cada cosa. Así es, Yahweh hace eso.
¿verdad? Yahweh hace eso. Así que Saúl quedó sin excusa, pues él que sabía que Samuel no usaba su boca en vano, sino que usaba su boca dirigida por el Rúa de Yahweh. Cuando hizo todo lo que hizo, él estaba menospreciando la voz de Yahweh, estaba menospreciando las órdenes de Yahweh, estaba menospreciando el consejo de Yahweh. Y cuando hizo todo esto, se estaba yendo entonces a un lugar de sombra de muerte, estaba marcando su soberbia, estaba marcando su prepotencia y se estaba de alguna manera enlazando, ¿verdad? Estaba cayendo en un pozo profundo, en una cautividad en la cual le abrió puertas claras a Satán para que Satán llegara y hiciera una intervención en la vida de él. Ahora, nosotros podemos ir viendo lo que pasó después de todo esto, y esta es una versión resumida porque ya hemos hecho la anatomía de esa caída, pero vamos a seguir avanzando, vamos a volver nuevamente a la escritura a ver qué nos dice la escritura. Al final del capítulo 15 de Primera de Samuel, en el verso 25, Primera de Samuel capítulo 15, verso 25. Después que Saúl ha desobedecido a Yahweh y que la boca profética de Samuel ha descubierto su desobediencia, su rebelión y su obstinación. Entonces dice la Biblia en el verso 25 que Saúl le dice a Samuel, vuelve conmigo para que adore a Yahweh. En el verso 26, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Wow. Tremenda esta palabra. Muy tremendo lo que está diciendo la palabra. Usted sabe qué está diciendo la palabra. La palabra está diciendo que Samuel entendió que aquella unión que había hecho Yahweh entre Samuel y Saúl se había roto. Se rompió. Y se rompió, dice la Biblia que se rompió a causa de que Saúl desechó la palabra de Yahweh y entonces Yahweh lo desechó a él. Vamos a ver si entendemos. Lo que había hecho Yahweh era esto, pero para que esto permaneciera, ambos sujetos, Samuel y Saúl, deberían permanecer en la palabra de Yahweh y guardarla. Cuando uno de los dos dejó de guardar la palabra, entonces Yahweh mismo intervino y rompió la ligadura. Y al romper la ligadura, cuando el rey le pidió a Samuel que se quedara con él, que volviera con él, él le dijo, no volveré contigo. Y la razón que no volveré contigo es porque tú has desechado la palabra de Yahweh y como has desechado la palabra de Yahweh, Yahweh te ha desechado a ti. Por lo tanto, yo no andaré ligado con todo aquel que Yahweh ha desechado. Tú sigues un camino y yo sigo otro camino diferente. Amaré a los que Yahweh ame y me apartaré de todos aquellos que Yahweh los deseche o no quiera estar con ellos. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no depende de mis sentimientos ni depende de mi razón. Depende de las órdenes que Yahweh me dé. Muchos pueden entender, otros no pueden comprenderlo. Muchos tratan que yo me comporte simplemente como un pastor, pero yo sí soy pastor, pero a más de pastor soy un profeta. Imprima mi corazón profético por encima de mi corazón pastoral.
Por eso hay mucha gente que se marcha desechando la palabra y aún hablando mal de la palabra que Yahweh ha hablado por boca de su siervo. Y yo he dicho, no los voy a buscar, ni voy a andar con ellos, porque si Yahweh los ha desechado o los ha apartado de mí, no buscaré yo unirme con ellos y estar con ellos. Porque entonces me haré cómplice de lo que ellos han hecho. Me haré cómplice de que se deseche la palabra de Yahweh. Y dice la Biblia en el libro de Romanos que no es solo el que comete el pecado, sino el que consiente con los que están cometiendo el pecado. Se lo voy a buscar literalmente, vaya conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 32. Mire lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que aquellos que se complacen con los que practican el pecado y obran en contra de Yahweh, son tan culpables como aquellos que están haciendo lo que no deben. Y no seré yo cómplice de aquello. Amén. Ahora, volvamos a nuestro texto en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15. Estábamos por allá en el versículo 25, 26. Mire lo que dice el verso 27. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. ¿Por qué creen que se rasgó el manto? La razón que se rasgó el manto era porque ya Yahweh había roto la ligadura. Y aunque él tratara de agarrarse del manto de Samuel, el manto de Samuel mismo que estaba ungido no le permitiría estar al lado del profeta. En estos días he estado predicando en el Shabbat. Prediqué acerca del hecho de que quien no tuviera fe se pegara del manto del profeta, siempre y cuando no haya sido desechado. Otra vez repito, que quien no tuviera fe se pegara del manto del profeta, siempre y cuando no haya sido desechado, porque si es desechado, el manto se rompe y uno queda por un lado y el otro queda por el otro lado. Pero si usted no es desechado y se ha arrepentido delante de Yahweh, usted puede pegarse al manto del profeta, que el manto del profeta será una ligadura con él, y donde vaya el profeta con su fe, irá usted también con la fe del profeta. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Yahweh, mire cómo lo dice, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Samuel, ¿quién es la gloria de Israel? Yahweh, eso. Diga, Yahweh es la gloria de Israel. Eso. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Tremendo. Versículo 30. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego. Cuando alguien me dice, yo me arrepiento, pero yo digo, ese arrepentimiento no va. Yo he pecado, pero, ¿cuál es el pero? Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Es decir, yo he pecado y merezco ser deshonrado, pero tú hónrame. Hónrame delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Elohim. ¿A dónde iba a llegar esa oración? ¿A dónde iba a llegar esa adoración? A ningún lado, porque Yahweh ya lo veía como un trapo de inmundicia. Y Yahweh apartó su cara de él. Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl y
adoró Saúl a Yahweh. No dice que los dos adoraron a Yahweh. De ahí en adelante no harían más cosas juntos. Cada quien seguiría por su lado porque Yahweh había roto la ligadura que él mismo había creado entre los dos. Saúl iba por una cosa, Samuel iba por otra. Saúl iba supuestamente a adorar a Yahweh delante del pueblo, estaba haciendo su pantomima, estaba haciendo su teatro porque Yahweh no iba a escuchar esa adoración. Pero Samuel volvió por otra cosa. Mire lo que dice, porque volvió Samuel, verso 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de mi muerte. Versículo 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Es decir que Samuel volvió para corregir aquello que no había hecho Saúl. Un hombre de Yahweh ungido siempre permanece en el propósito, en el designio y en el camino, aunque sus amigos, aunque sus consiervos, aunque aquellos que estén bajo la autoridad de él se desvíen del camino, él sigue caminando y sigue haciendo lo que Yahweh ordenó que se hiciera, porque él entiende y comprende hacia dónde va Yahweh. Vea, hay muchos allá afuera que han estado aquí adentro que le van a decir, ay, el pastor siguió como sin nada y no me vino a buscar. Usted tiene que decirle, un hombre de Yahweh sigue haciendo lo que Yahweh le mandó que hiciera, así los demás se desvíen del camino. Un hombre de Yahweh no tiene tiempo para distraerse en cosas que no tienen sentido. Dígame qué hago yo con aquellos que por su soberbia han tomado un camino diferente al mío, así yo sea el que los haya ungido. No puedo hacer nada, sino seguir en mi camino y avanzar, y si otro se presenta para que lo unja en su reemplazo, lo voy a ungir en su reemplazo, porque mi propósito es que se realice lo que Yahweh ha depositado en mi vida. Dice la Biblia entonces, wow, tremendo esto. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba. O sea que cada uno de ellos tomó un camino diferente. Verso 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Yahweh se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda esta! ¡Qué cosa más tremenda esta! Lo que está diciendo la palabra. Por haber desechado él la palabra de Yahweh, entonces Yahweh soltó aquello que lo ligaba con el profeta. Y andaron por caminos diferentes. Y entonces a partir de ahí rota la ligadura, entonces los dos no volvieron a estar juntos ni a hacer cosas juntos. Y cada quien tomó el camino que en su razón debía seguir, es decir, que siguió por su propio camino. Pero el otro siguió por el camino de Yahweh y nunca más se encontraron. Porque los caminos y designios que tu razón ha determinado son completamente diferentes a los caminos y designios que Yahweh ha determinado para sus ungidos. Porque así como son más altos los cielos y la tierra, así mis caminos son más altos y separados de tus caminos, dice Yahweh. Tremendo. ¿Quieren que siga o paro ahí?
Esta palabra es una palabra fuerte, yo lo sé, pero tiene que decirse. Y alguien tiene que asumir la responsabilidad por ella. Lo haré yo y Yahweh lo hará por mí. Si usted decide desechar la voz profética que Yahweh ha colocado para hablarle, entonces nunca más hablará Yahweh con una voz profética a su vida. Le hablarán por ahí, le dirán por ahí, pero nunca más habrá sobre usted un profeta que pueda direccionar su destino. Así sucedió con Saúl. Porque Saúl pensó, es que si no me habla Yahweh por Samuel, porque Samuel se fue, entonces Yahweh mandará a otro profeta que hable a mi vida. Y sabe, Saúl lo pensó en serio. Y él iba ante los profetas y los profetas se quedaban mudos. Y andaba de profeta en profeta y nadie le hablaba. Y se cerraba en su intimidad. Y en su intimidad buscaba la presencia de Yahweh y Yahweh no le hablaba. Y le decía, Yahweh, háblame en sueños. Y en sueños no le decía nada. Y le decía, háblame por parábola. Tampoco le hablaba por parábola. Y le decía, mira, ahí viene Ariadna, ¿qué tal si me habla y por ella le abres la boca? Y nada, Ariadna tenía la boca cosida. ¿Ya? Y veía venir a Milady, y cuando veía venir a Milady, háblame por Milady. Y cuando Milady decía, así ha dicho Yahweh, se quedaba muda. No había más nada. Porque Yahweh lo había desechado. Porque Yahweh había determinado, será por la boca de Samuel que yo te hablaré a ti. ¿Sabe? ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente que no entiende lo profético. Y por no entender lo profético, ellos creen que pueden hacer lo que quieran, pero lo profético tiene sus normas. ¿Usted se imagina que fuera así como la gente cree? Que porque a usted no le gusta un profeta, entonces Yahweh llegue y sobrecargue a otro profeta colocándole la carga de usted que no era de él, pero como a usted no le gustó el profeta que le asignaron, entonces lo tienen que cambiar de profeta. Sería demasiada la carga para los profetas. Nada, Yahweh designa y llama a un profeta y le asigna personas, le asigna lugares, le asigna territorios y le asigna tareas en lo espiritual. Cada profeta tiene una unción para derribar determinadas potestades espirituales que comienzan a respetarlo en la medida que el profeta avanza en eso. Para que usted me entienda, cada profeta tiene su especialidad. Yo sé que una de las especialidades proféticas nuestras tienen que ver con el rompimiento de yugos que están sobre las parejas, sobre el rompimiento de yugos de esclavitud, de hechicería, de brujería. Esa es una de nuestras especialidades proféticas. Sé que una de nuestras especialidades proféticas en el plano estratégico espiritual es derribar potestades en el ámbito espiritual que gobiernan ciudades. Ayer Yahweh me estaba hablando claramente acerca de la vida de Samuel. Y una de las cosas que me decía es, ha sido levantado como un Samuel para tus tiempos.
De ahí la resistencia muchas veces que tienen los pastores y los sacerdotes a lo que estamos diciendo proféticamente. Porque hemos sido llamados para restaurar lo profético y hemos sido llamados para restaurar lo sacerdotal. Acuérdese que cuando Samuel fue llamado, el sacerdocio estaba en crisis, en medio de la inmoralidad sexual, en medio de la idolatría, en medio de todas estas cosas, fue levantado Samuel. Acuérdese que el ministerio profético también estaba en crisis y no habían profetas genuinos. Y de repente se levantó la voz profética de Samuel que habló, wow, tremendo, que le habló proféticamente a su mentor, que le habló proféticamente a los que estaban alrededor de él, que le habló proféticamente al pueblo y que le habló proféticamente también a los gobernantes. Este fin de semana estaba allí, que alguien busque esto porque tal vez no me va a quedar tiempo para buscarlo en la semana, pero quiero que alguien lo busque. Hace menos de un año soltamos una palabra profética que tenía que ver con los gobernantes y con los líderes de este país, y dijimos que Yahweh iba a venir sobre ellos y que iban a tener tumores. ¿Se acuerdan de eso? Por lo menos ya van 3 líderes diagnosticados con tumores. Algunos no terminarían gobierno. Fue claro lo que Yahweh habló. Le menciono nombres. Presidente del Congreso de la República. Ahí va 1. 2, presidente de la República. 3, candidato a la presidencia de la República. En esta semana fue diagnosticado colon derecho, un cáncer de colon derecho. Eso es un cáncer. Que necesitamos hacer investigaciones y hay un tumor, es un cáncer. ¿Ya? ¿Verdad? Gobernantes de La Guajira, ahí están. ¿Usted cree que sería agradable para mí ver que todo esto se cumpliera en muchos gobernantes? No. Esta palabra fue lanzada para que ellos entendieran y se arrepintieran, pero si no se arrepintieron, entonces Yahweh viene cumpliendo la palabra sobre ellos. Y entendemos que hemos sido levantados para profetizar en este país, para profetizar en la costa norte colombiana, para soltar una palabra que está viniendo sobre el gobierno, que está viniendo sobre los sacerdotes, que está viniendo sobre los profetas, que está viniendo sobre los apóstoles. Y si no se arrepienten, esto va a seguir fluyendo y va a llegar hasta el final. Tenemos que entenderlo. Tenemos que comprenderlo. Usted que está recibiendo esta palabra, entiéndame, usted no está por casualidad. Usted no está porque se conectó porque no tenía más que hacer. No. Usted está ahí porque Yahweh quiso que usted escuchara esta palabra. Si una palabra ha salido de la boca de Yahweh para determinar destino en su vida, para recordarle destino, para enderezar su destino, ponga atención. Porque muy probablemente he sido colocado como una voz profética en su vida, y ponga cuidado y no se desvíe y ande recto, porque Yahweh va a venir sobre usted para manifestar su gloria de una manera o de otra manera. Tremendo. En estos días, creo que ayer o antes de ayer, el Shabbat. El Shabbat solté una palabra, ya no me pude contener. Ya no me pude contener acerca de alguien que dijo algo acerca de mí. Lo volví a oír otra vez y cuando lo volví a oír otra vez dije, y no comerá ni tendrá el fruto de esta boca profética. Porque yo sé que he profetizado sobre esta persona. Y sobre todos los demás se han cumplido la palabra, pero sobre esta persona la palabra no ha venido. Y la razón que no ha venido es que usted no puede deshonrar
la boca que profetiza sobre usted, porque cuando deshonra esa boca que profetiza sobre usted, usted desecha la palabra de Yahweh, y cuando Yahweh nota que ha sido desechado, él mismo entonces llega y lo desecha a usted para que no tenga del fruto de su bendición. Lo lastimoso es que dice la Biblia que cuando la palabra sale para que ellos se arrepientan, ellos no se arrepienten, sino que dicen, yo no seré maldecido, sino que seré bendecido, y siguen caminando, pero que no va a venir aquello, porque Yahweh es fiel a su palabra. Fuerte.